Vamos a empezar esta jornada hablando sobre la protección del medio ambiente por parte de tribunales y juzgados de la zona oriente de Colombia. Y para mí es un placer saludar a la doctora Luisa Fernanda Flores Reyes, magistrada del Tribunal Administrativo de Santander. La doctora Luisa Fernanda Flores nos va a hablar sobre una acción popular, sobre la problemática del sitio de disposición final de los residuos del Carrasco. Doctora Luisa Fernanda Flores, bienvenida al 29º encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Tiene usted la palabra. Muy buenos días a todos los participantes de este encuentro taller de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Esperamos estén disfrutando de nuestro departamento. En el día de hoy les voy a presentar la sentencia proferida dentro del medio de control de derechos e intereses colectivos, de protección de derechos e intereses colectivos, proferida dentro del proceso radicado al número 2002-289101 que promovieron los habitantes de los barrios cercanos al sitio de disposición final El Carrasco en contra de la Autoridad Ambiental, la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, el municipio de Bucaramanga, la empresa de aseo también de este municipio, el municipio de Girón y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Con esta demanda, los accionantes pretendían el amparo de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, la seguridad y salubridad públicas, realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando disposiciones jurídicas de manera ordenada, el derecho a la seguridad y la prevención de desastres previsibles técnicamente, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y también alegaban la vulneración de su derecho fundamental a la vida. Como fundamento de esta demanda, los accionantes exponían lo siguiente: son personas que vivían en los barrios aledaños a este sitio de disposición final y por lo tanto se encontraban obligados a vivir en directo contacto con la contaminación que emitía el lugar, gases y olores fuertes. También exponían en la demanda que con ocasión del mal manejo de los lixiviados que produce este botadero de basura, las fuentes hídricas que se encontraban cercanas al lugar estaban siendo contaminadas, lo cual estaba afectando a las personas que se estaban surtiendo estas fuentes hídricas para la agricultura o el consumo humano. Además de lo anterior, afirmaban que había presencia de animales rastreros y voladores por el mal manejo en la compactación de los residuos sólidos. Como consecuencia de lo anterior, en el proceso se probó lo siguiente: se encontró la evidencia de olores fétidos o olores de contaminación ofensiva de diferente intensidad. Se encontró la existencia de lixiviados que no estaban siendo controlados ni manejados de manera adecuada, la existencia de problemas en la operatividad normal de la planta de compostaje utilizada para tratar una porción de los residuos. No se encontró una operación adecuada de la batería de piezómetros, lo cual se exigía para el control de los lixiviados del sector. En conclusión, se encontró dentro del proceso que existía una contaminación evidente y latente, no solamente para la comunidad aledaña a este sector, sino también para las fuentes hídricas que se estaban viendo afectadas con ocasión del funcionamiento de este sitio de disposición final de residuos sólidos, que dicho sea de paso y es importante mencionar, estaba albergando o estaba recibiendo a más de 16 municipios, los cuales continúan en la actualidad desechando allí sus residuos sólidos. En consecuencia, dentro del proceso se tomaron las siguientes determinaciones. En la sentencia de primera instancia se ordena el cierre definitivo del sitio de disposición final de residuos sólidos y se otorga un término de 12 meses para su cierre definitivo. También se ordena crear campañas cívicas para el reciclaje y demás manejo de basuras y también adelantar estudios para determinar la infiltración de lixiviados en las fuentes hídricas. Inconformes con esta decisión, la Autoridad Ambiental y la empresa de aseo de Bucaramanga presentan el recurso de apelación indicando, entre otras cosas, que ya existía una resolución del Ministerio de Medio Ambiente en ese momento que determinaba una fecha de cierre definitivo de este sitio de disposición final. La segunda instancia, a cargo del Tribunal Administrativo de Santander, decide entonces modificar la decisión, amplía el plazo para el cierre definitivo del lugar hasta el mes de septiembre del 2011, el 30 de septiembre del 2011, y modifica la orden
estableciendo que las entidades encargadas no solamente del control del medio ambiente, sino también de los entes territoriales que tenían a su cargo o que estaban depositando las basuras en este lugar, estudiaran la posibilidad de encontrar un nuevo sitio que albergara estos residuos sólidos. En este sentido, entonces, la última fecha para el cierre definitivo de este sitio lo era el 30 de septiembre del 2011. ¿Qué importancia jurídica tuvo en ese momento la sentencia? Se trató de una sentencia integral que abordó el caso determinando las competencias de las autoridades que tenían a su cargo el cierre definitivo y los controles y demás auditorías que se debían hacer respecto del manejo y operación de este sitio hasta el momento en el cual se cerrara. Para la comunidad o para el territorio santandereano era muy importante, reitero, 16 municipios estaban llevando allí sus depósitos o sus residuos sólidos. También estableció no solamente las competencias, sino que también estableció los compromisos que se debían identificar al momento de determinar el nuevo lugar al cual se iban a llevar estos nuevos residuos, lo cual era latente y sigue siendo latente en el momento. ¿Qué ocurrió después de proferirse la sentencia en el mes de septiembre del 2011? En cuanto a actuaciones administrativas, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ha expedido múltiples resoluciones por medio de las cuales se ordena el cierre, y no solamente se ordena el cierre, entramos en una etapa de desmantelamiento del sitio de disposición final. Se dispuso como fecha final para el cierre definitivo de este sitio el 13 de agosto del 2021. Esta es una fecha definitiva que no se ha podido cumplir hasta el momento. Tenemos entonces dentro de las actuaciones judiciales múltiples incidentes de desacato, inspecciones judiciales y también algún redireccionamiento de órdenes que el juzgado cognoscente ha tenido que dirigir para que el sitio de disposición final cierre definitivamente. Dentro de estas acciones, lo que han logrado hacer las entidades encargadas no solamente del cierre, sino de la auditoría y manejo de este tipo de disposiciones, se han logrado mitigar la contaminación. Dentro de las cosas relevantes que encontramos es que los residuos sólidos únicamente se tienen que depositar en las celdas establecidas y debidamente monitoreadas para tal fin. En este momento estamos con las celdas 1 y 2 para estabilizar el lugar. Tenemos entonces una estabilización del lugar con un funcionamiento de solamente 2 celdas para la disposición final de residuos sólidos. Se ha prohibido usar celdas diferentes o externas o transitorias para ampliar la vida útil de este sitio de disposición final, y se han implementado planes de contingencia ante el cierre intempestivo de este sitio de disposición final de residuos sólidos. No obstante lo anterior, si bien se ha mitigado la contaminación, el impacto ambiental que ha tenido el funcionamiento del sitio de disposición final El Carrasco, y no obstante, en una decisión del juzgado que lleva o que conoce el trámite incidental, habiéndose llegado el 14 de agosto del 2021, la fecha final para el cierre de este sitio, no se pudo lograr porque la decisión se cumplió. Sin embargo, las autoridades administrativas o los entes territoriales decidieron no recoger las basuras de las calles. Fue una situación que en plena pandemia fue algo catastrófica. No recibieron las basuras, en consecuencia, mediante actos administrativos de esas entidades territoriales se declara la calamidad pública, y por esta razón el sitio de disposición final El Carrasco aún sigue funcionando. Estamos entonces a la espera de que se consiga para el cumplimiento cabal de esta sentencia judicial, de que las entidades territoriales en compañía de la autoridad ambiental consiga un sitio con todas las especificaciones técnicas y ambientales para que cese la contaminación y las personas que habitan en los barrios aledaños a este sitio de disposición final puedan contar con la garantía plena de sus derechos colectivos, que hasta el momento, aun cuando se ha mitigado, no han podido ser amparados completamente, precisamente por la dificultad con la que se ha encontrado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctora Luisa Fernanda Flores. A continuación, invito para hablar sobre la recuperación de predios mineros en el departamento de Boyacá al doctor Fabio Iván Afanador. Muy buenos días y bienvenido. Muy bien, muy buenos días a todos los asistentes. En primer lugar, quiero manifestar mi gratitud a las personas que dieron el voto de confianza a esta participación de los tribunales administrativos de Boyacá, Santander, Arauca, Casanare, que permitieron que esta providencia pudiera ser expuesta, o este par de providencias pudieran ser expuestas el día de hoy. Un saludo muy cordial al doctor Óscar Amaya, vicepresidente del Consejo de Estado, líder en estos temas ambientales y organizador de este evento. Hoy quiero participarles sobre la vida y efectos de un árbol en la flora de Colombia, la Paulownia tomentosa, proceso que fue radicado en primera instancia en el Tribunal Administrativo de Boyacá y que culminó en segunda instancia en la sección primera del Consejo de Estado, y quiero aprovechar la oportunidad para hacerle un reconocimiento público desde los tribunales administrativos al doctor Roberto Cerrato, quien fue el ponente en segunda instancia de esta providencia. En esta providencia y en general en las providencias que se han emitido por la sección primera, particularmente también las que ha liderado el doctor Cerrato, se han caracterizado por dos estilos de providencias en estos temas ambientales que son absolutamente necesarios plantearlos para no caer en una ideología en el tema de la ecología o el medio ambiente. Es un rigorismo en la parte dogmática, y ejemplo en esta providencia es una riqueza total en exposiciones dogmáticas, conceptuales sobre el medio ambiente y sobre el tema del desarrollo sostenible y el principio de precaución. Y el otro aspecto de medular importancia en estas providencias medioambientales en el rigorismo científico. Precisamente es uno de los principios de la Declaración de Río del año 92 y que está expuesto positivamente en la Ley 99 del año 93. Hay que llevar de la mano ese rigorismo conceptual de derechos ambientales, normatividad con una combinación perfecta frente a aspectos científicos para no caer en ideologías y en fanatismos o en protagonismos o en activismos mal infundados. Y el ejemplo de esa combinación perfecta es esta providencia de segunda instancia del Consejo de Estado, de ponencia del doctor Cerrato. Entonces a él un reconocimiento público, ya que ha salido del Consejo de Estado. Muy bien. Se trata de un proceso de acción popular promovido por la Procuraduría General de la Nación a través de la Procuradora 32 Judicial Agraria y Ambiental de Colombia, aquí presente, doctora Alicia López, una activista muy importante frente a estos temas, responsable en estos temas ambientales, demandados Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura, Instituto Colombiano Agropecuario, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, municipio de Nopsa. Esta demanda fue presentada en el año 2018, primera instancia, un año después de haberse radicado esta demanda, y se profirió fallo de segunda instancia el 19 de agosto del año 2022, es decir, hace un año, y ya quedó en firme esta providencia. El origen de este asunto se ubica en el municipio de Nopsa, Boyacá. Nopsa, Boyacá, es un municipio muy famoso en aspectos turísticos por la ruana, por la gallina criolla, pero también hay una particularidad y es
la explotación de roca caliza. Entonces el paisaje se afea de manera importante por la explotación de esta roca, y hay unas montañas peladas que desde el punto de vista paisajístico afecta el municipio. Y precisamente el alcalde, con el propósito de lograr la reforestación de estas montañas, quiso hacer esta reforestación con esta especie Paulownia tomentosa, con la mala suerte tal vez de encontrar en ese municipio unos expertos biólogos que dictaminaron que era una especie exótica invasora, y con el trabajo de la Procuraduría se inició todo un procedimiento antes de plantearse la demanda para efectos de tener algún principio de prueba que diera fortaleza a una acción popular de estas dimensiones. Y precisamente a través de esta bióloga del municipio de Nopsa con la Procuraduría hicieron los trámites respectivos y encontraron que efectivamente existían principios de prueba científica que demostraban un riesgo importante de ser una especie invasora. De esta manera, entonces, la Procuraduría expuso como tesis principales de la demanda que la especie forestal Paulownia tomentosa es de origen chino, por lo tanto exótica, foránea, y además de eso invasora, que pone en peligro las especies nativas, que no existen estudios científicos sobre la naturaleza del árbol, y en esto es muy importante precisamente para sustentar el principio de precaución. La no existencia de evidencia científica absoluta también es el insumo importante para aplicar el principio de precaución en materia ambiental. También que no se habían implementado controles de ingreso, comercialización y uso. Precisamente a raíz de esta falencia, que no existían estos controles, el tribunal adoptó una medida cautelar de urgencia prohibiendo la importación de esta especie a nivel nacional. Luego fue corroborada, ratificada por la sección primera del Consejo de Estado. Y finalmente la Procuraduría expuso que se debía aplicar el principio de precaución. Se plantearon los derechos colectivos invocados: el goce de un ambiente sano, la existencia de un equilibrio ecológico, la conservación de las especies animales y vegetales y la prohibición de la fabricación e importación y posesión de armas químicas, biológicas y nucleares. ¿Cuáles fueron los problemas jurídicos que planteó el tribunal en primera instancia? En primer lugar, había que corroborar si efectivamente existían plantaciones de este árbol a nivel, en primer lugar, a nivel municipal, regional y luego a nivel nacional. En segundo lugar, si esta especie, precisamente la Paulownia tomentosa china, es considerada una especie exótica y con alto potencial invasor. Y ello en la medida en que no existía o no estaba incluida esta especie dentro del acto administrativo que profiere el Ministerio del Ambiente para enlistar las especies invasoras. No estaba allí incluida, por lo tanto había la necesidad de, con pruebas científicas y otras pruebas técnicas, determinar si se trataba o no de una especie invasora. Y finalmente, si esta especie tenía un alto potencial invasor. También en qué medida las entidades eran responsables, en caso afirmativo, de la violación de los derechos colectivos invocados. ¿Cuáles fueron los fundamentos de la decisión? Frente al primer problema jurídico, el tribunal encontró que efectivamente se trataba de una especie que había sido implantada en los municipios de Nopsa y Miraflores en Boyacá, y que también había fincas madereras con esta especie en los departamentos de Valle del Cauca, aquí en Santander, en Antioquia y en Córdoba. El Consejo de Estado en segunda instancia además encontró que la especie también estaba en los departamentos de Cundinamarca, Arauca, Nariño, Tolima y Huila, de tal manera que se trataba de una especie que efectivamente había sido implantada a nivel nacional. Frente al segundo problema jurídico, es decir, si se representaba un riesgo para los ecosistemas forestales, el tribunal encontró que con conceptos técnicos, estudios
de la Universidad Nacional, de los Ministerios de Ambiente, el Instituto Alexander von Humboldt encontró que efectivamente se trataba de una especie invasora, que monopoliza los recursos, interactúa con otras especies para monopolizar el ecosistema. Eso significa que es una especie invasora y que presenta crecimiento rápido. Crecimiento rápido porque un solo árbol puede producir aproximadamente 20 millones de semillas al año que pueden ser esparcidas a través del viento, que cambia el ecosistema, es decir, existe una alteración del hábitat, aumenta la vulnerabilidad de las invasiones, modifica patrones sucesionales, forma monocultivo, reduce la biodiversidad nativa y amenaza o causa pérdida de especies nativas. Es una especie invasora que monopoliza y que destruye las vecinas, las especies nativas, en la medida que, como se trata de una especie exótica de la China, no tiene esos enemigos nativos que la combatan y por lo tanto monopoliza el ambiente. Y además es de difícil o costoso control y está siendo transportada internacionalmente de forma deliberada. Ustedes pueden fácilmente en sus celulares comprar esta Pavlonia tomentosa por internet y lo consiguen fácilmente. Y precisamente estas fueron una de las órdenes que se le dio al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Agricultura, para que pudieran controlar la comercialización y distribución de esta especie. Repito, ustedes en este mismo momento pueden comprar esta especie y se la pueden llevar a domicilio, y con las repercusiones que eso genera al medio ambiente. El Instituto Alexander von Humboldt dictaminó que es una especie con alta probabilidad de invadir cuando ha sido introducida en casi cualquier lugar, posee la habilidad de crecer e invadir rápidamente en áreas perturbadas, generando agrupaciones densas, tolera altos niveles de acidez, sequía y baja fertilidad de los suelos. Sus semillas pueden permanecer en banco de semillas en el suelo por 3 años, posee una propagación vegetativa para esta especie a partir del crecimiento de raíces laterales, incluso en plántulas de 1 año. Pueden crecer a partir de brotes y yemas en la raíz, los cuales pueden alcanzar hasta más de 5 metros en una sola estación. Eso significa que es una especie con una gran productividad y eficiencia para explotación maderera. Por eso es atractiva especialmente para la industria maderera, sin perjuicio pues de aquellas actividades para efectos de embellecer parques, plazuelas, etcétera. ¿Cuáles fueron los instrumentos normativos estudiados para adoptar estas decisiones? En primer lugar, el artículo 79 constitucional introduce un derecho colectivo que no está en la ley 478, es el derecho colectivo a la protección de la diversidad biológica. Fue el derecho colectivo que más examinó en estas dos providencias, que repito, no está enlistado en la ley 472 del año 98. El decreto 2811 del 74, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. La ley 165 del año 94, que es el convenio sobre la diversidad biológica, particularmente el principio de precaución, en la medida que si efectivamente existía un principio de prueba científica, no era una prueba absoluta ni, digamos, determinante para concluir que se trataba de una especie invasora. Se tomó entonces la ley 33 del año 93 sobre el principio de precaución, también la opinión consultiva en esta materia, la número 23 del año 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el principio de precaución, precisamente una opinión consultiva que surgió a raíz de los efectos de explotación de hidrocarburos en todo el tema del archipiélago de San Andrés por parte de Nicaragua. También el principio 15 de la Declaración de Río sobre el principio de precaución. Y finalmente, y en esto particularmente, la providencia de segunda instancia es supremamente rica conceptualmente en el principio de desarrollo sostenible en la industria forestal de especies foráneas. Y finalmente, ¿cuáles fueron las principales órdenes que se adoptaron?
Coordinar y adoptar un mecanismo de control para evitar nuevas introducciones de la especie, las subespecies o híbridos de Paulonia tomentosa. Ya el Ministerio de Medio Ambiente, afortunadamente, en este año, en el mes de enero, introdujo la especie Paulonia tomentosa efectivamente como una especie invasora. Es decir, que ya existe al menos el acto administrativo en donde se adoptó la especie Paulonia tomentosa a raíz de los pronunciamientos tanto del Tribunal Administrativo de Boyacá como del Consejo de Estado, como una especie que es exótica, foránea e invasora y que por lo tanto se requieren de especiales cuidados, controles por parte de las autoridades ambientales. También se dispuso de la definición de acciones administrativas dirigidas a controlar la comercialización de la Paulonia tomentosa, que definitivamente ese es el mayor cuello de botella. Ya termino. Mientras culminan los estudios de campo necesarios para conocer el impacto. También es importante que esta providencia ordena a las entidades profundizar aún más su papel de llevar a cabo estudios científicos en estas materias para así ejercer los controles debidos en especies exóticas y foráneas. Y también coordinar, orientar, formular y ejecutar un proyecto de investigación nacional tendiente a determinar si la especie, las subespecies o los híbridos de Paulonia tomentosa sembradas en Colombia están escapando de los cultivos, si su comportamiento natural afecta de forma no mitigable el entorno natural y si los métodos de siembra son sostenibles y controlables. Esto en la medida en que efectivamente es una especie que ha sido plantada en gran parte del territorio nacional y pues todavía no tenemos certeza, existe esa incertidumbre de cómo va a comportarse esta especie en los próximos 5 años y si va a generarse un descontrol o una afectación en los ecosistemas del país. La reflexión final acerca de esta tarea, que es la que, más hace hincapié las providencias tanto de primera instancia como de la segunda instancia, es el papel de la reforestación en el país. Sin duda, la reforestación es una necesidad urgente, pero no puede ser a cualquier precio ni de cualquier modo. La reforestación tiene que ser de manera ordenada, controlada y planeada, y no abusar de esta necesidad de reforestación con especies en donde todavía no tenemos un conocimiento cierto y científico y que en los próximos años puedan generar graves afectaciones al ecosistema. De esta manera, entonces, he culminado con esta presentación y, repito, la invitación es a consultar esta providencia que, repito, es de una gran riqueza conceptual frente al tema del principio de precaución, desarrollo sostenible y cómo debe mitigarse los riesgos de especies nativas, de especies exóticas e invasoras en el país. Muchas gracias.